Bienvenidos un día más a mi canal. Como ya me conocen, soy Rosemary Caterina Chachabo Torres, estudiante de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente estudio la carrera de Medicina Humana y me encuentro en el 9º ciclo, llevando el curso de cirugía con el Dr. Sarquén Rivadeneira Emilio. En esta semana hablaremos sobre el producto académico final, que consiste en la presentación de la ATLS, explicar sobre el capítulo 6 acerca del trauma cráneoencefálico. Primero hablaré sobre el punto 5 sobre la encuesta primaria y resucitación. Es importante tener en cuenta que todo paciente con lesión cráneoencefálica severa al ingreso y que esté hipotenso, la tasa de mortalidad es el doble en cuanto a pacientes que no ingresen con hipotensión. Por otro lado, la hipoxia más la hipotensión van a elevar el riesgo relativo de la mortalidad llegando a 75%. En este caso, la estabilización cardiorrespiratoria rápida es esencial ante pacientes con lesión cráneoencefálica severa. Existen prioridades en la evaluación inicial y triaje de pacientes con trauma cráneoencefálico severo. Lo primero es que todo paciente tiene que realizarse una evaluación primaria, teniendo en cuenta las prioridades A, B, C, D y E. Como se sabe, se debe evaluar la vía aérea. Luego se debe documentar el examen neurológico antes de la administración de fármacos para la intubación y se debe controlar la saturación de oxígeno. Por otro lado, la presión de la sangre del paciente, si está normal, se tiene que llevar a cabo el examen neurológico, incluyendo la escala de Glasgow y la reacción pupilar. En el caso que no se normalice, se tiene que proseguir la ejecución del examen neurológico y se tiene que registrar la hipotensión. Y si la presión arterial sistólica del paciente no puede elevarse más de 100 milímetros de mercurio, lo primero que se debe hacer es establecer la causa de la hipotensión. Luego se realizaría la evaluación neuroquirúrgica. Por otro lado, el paciente debe someterse a una evaluación enfocada con sonografía por trauma, el FAST, ¿no? Y en algunas oportunidades se puede realizar el diagnóstico lavado peritoneal en emergencia. Es importante obtener la tomografía de cabeza después de la laparotomía para poder evidenciar si hay masa intracraneal o en caso de que existan orificios de trepanación de diagnóstico o craniotomía. Estas se pueden realizar cuando el paciente esté en quirófano para realizarse la laparotomía. Y si la sistólica del paciente es mayor a 100 milímetros de mercurio, después de la reanimación y hay evidencia sobre una masa intracraneal, la más alta prioridad acá es obtener una tomografía de cabeza. En casos dudosos, por ejemplo, cuando la presión arterial sistólica se puede corregir, pero esta es temporal y luego esta vuelve a caer lentamente, es importante obtener una tomografía de cabeza antes de tomar o llevar al paciente a quirófano para poder realizarle la laparotomía o la toracotomía. En cuanto a la vía aérea y ventilación, acá el paro cardiorrespiratorio y la hipoxia transitorios son los signos más comunes que se observa en un paciente con lesión cráneoencefálica severa, y estos pueden causar daño cerebral secundario. Es importante que en todo paciente comatoso se tiene que realizar la intubación endotraqueal temprana. Por otro lado, es importante ventilar al paciente con oxígeno al 100% y luego realizar sus exámenes, la gasometría arterial, para poder ajustar la fracción inspiratoria de oxígeno, FiO2. También es importante que el paciente esté saturando, tenga saturación de oxígeno mayor del 98% para poder ajustar los parámetros de ventilación en cuanto a la presión de CO2 aproximadamente de 35 milímetros de mercurio. Importante reservar la hiperventilación temprana en pacientes con lesión cráneoencefálica severa. Mucho más porque estos pueden presentar deterioro neurológico agudo o signos de herniación. Por otro lado, no se debe realizar hiperventilación prolongada con presión de CO2 menor de 25 milímetros de mercurio. En cuanto a la circulación,
La hipotensión no siempre es signo de la lesión cráneoencefálica. Sin embargo, hay exceptos porque en estadios terminales, por ejemplo, una falla en el bulbo raquídeo o si existe una lesión concomitante de la médula espinal, entonces estas sí van a ocasionar la hipotensión, pero no siempre la lesión es la que provoca la hipotensión. En cuanto a la hemorragia intracraneal, esta no causa el shock hemorrágico, ¿no? Y todo paciente hipotenso, lo primero que se debe hacer es restablecer la normovolemia mediante productos sanguíneos o líquidos isotónicos. Importante que no se puede confiar en el examen neurológico en un paciente hipotenso. También se debe buscar de inmediato la causa primaria de la hipotensión para poder tratarla. ¿Y cómo se puede reducir la mortalidad y mejorar los resultados? Acá tenemos que tener en cuenta la estabilidad de la presión arterial sistólica, tanto en pacientes que se encuentran de 50 a 69 años, su presión tiene que oscilar mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. En cuanto a los pacientes entre 15 a 49 años, su presión arterial sistólica tiene que ser mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Por otro lado, para decir de que el tratamiento está funcionando, existen objetivos tanto de los parámetros de laboratorio y de monitorización. Como se sabe, en los parámetros clínicos, la presión arterial sistólica tiene que ser mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, la temperatura entre 36 a 38 grados Celsius, y los parámetros de laboratorio que se tiene que tener en cuenta: la glicemia, la hemoglobina, el INR, el sodio, la presión de oxígeno, la presión de CO2, el pH, las plaquetas, la presión intracraneal dentro de los parámetros de monitorización, la oximetría de pulso mayor o igual de 95%. En cuanto al examen neurológico, lo primero que se debe realizar es el manejo del estado cardiorrespiratorio. Seguidamente se tiene que realizar el examen neurológico con enfoque rápido, como se explicó dentro de las prioridades. Acá se tiene que realizar la puntuación de Glasgow, la respuesta pupilar a la luz, el déficit neurológico focal y se tiene que evaluar presencia de drogas, alcohol u otras sustancias que haya ingerido el paciente. Importante que no se debe realizar la prueba de los ojos de muñeca sin antes haber descartado una lesión de la columna cervical. Es importante que todo paciente va a requerir intubación por compromiso de la vía aérea, siempre y cuando el examen neurológico sea rápido y en esta se tiene que documentar los hallazgos antes de la administración de sedantes o relajantes. Es por ello que es importante que la escala de Glasgow y la evaluación de las pupilas se debe tener en cuenta antes de sedar o relajar al paciente. Por otro lado, es importante que al paciente no debemos administrarle agentes relajantes y o sedantes de acción prolongada, y esta se va a dar en la revisión primaria. En cuanto a anestésicos, analgésicos y sedantes, acá se tiene que utilizar con cautela en los pacientes con sospecha o confirmación de la lesión cráneoencefálica, ya que el uso excesivo puede retrasar el diagnóstico de la progresión de una lesión cráneoencefálica severa, afectando la respiración, y de esta manera vamos a requerir tratamientos innecesarios como una intubación endotraqueal. Dentro de las medidas que da la guía es que se debe administrar agentes de acción corta, utilizar agentes reversibles a menor dosis, bajas dosis de narcóticos intravenosos para analgesia, y esta se puede revertir mediante la naloxona. En cuanto a las benzodiazepinas endovenosas de acción corta, se puede utilizar el midazolam, que esta se va a usar para sedar al paciente, y esta se puede revertir con el flumazenil. En el punto 6 hablaremos sobre la evaluación secundaria. La evaluación secundaria, estas son evaluaciones en forma seriada. Primero se tiene que realizar la evaluación de Glasgow, los signos de lateralización y la reacción pupilar para detectar precozmente el deterioro neurológico. Existen signos que nos van a explicar
o nos van a hacer sospechar de una herniación del lóbulo temporal, o sea, en el uncus, ¿no? La hernia uncal. Y estos signos son la dilatación pupilar y la pérdida de la respuesta a la luz, como se observa en la imagen. También el trauma ocular directo puede causar respuesta pupilar anormal y esta va a dificultar la evaluación pupilar. Además, la lesión cráneoencefálica debe ser considerada primero y el examen neurológico completo se va a dar en la revisión secundaria. En el punto 7, en cuanto a procedimientos diagnósticos, acá el paciente con lesión cráneoencefálica moderada o severa va a necesitar el TAC de cráneo, ¿no? Pero esto siempre y cuando se haya realizado una normalización hemodinámica, ¿no? En cuanto al TAC, esta se va a repetir cada vez que exista un cambio en el estadio clínico del paciente o cuando un paciente tenga las siguientes condiciones, y esta se va a dar de manera rutinaria dentro de las 24 horas. Dentro de las condiciones que van a presentar el paciente si presenta una lesión son las contusiones intraparenquimatosas, subfrontales o temporales, un paciente anticoagulado, un paciente mayor de 65 años, un paciente con hemorragia intracraneal con un volumen mayor a 10 mililitros. Y dentro del TAC vamos a encontrar hallazgos significativos y hallazgos cruciales. En los hallazgos significativos encontramos al edema de cuero cabelludo, hematomas subgaleales en la zona del impacto, las fracturas de cráneo. En este caso se van a ver mejor en una ventana ósea, pero suelen ser más visibles en las ventanas de partes blandas. En cuanto a los hallazgos cruciales, vamos a encontrar sangre intracraneal, contusiones y la desviación de la línea media como efecto de masa y la obliteración de las cisternas basales. Importante tener en cuenta que un desplazamiento mayor o igual a 5 milímetros va a necesitar cirugía para evacuar el coágulo de sangre o la contusión que ha causado el desplazamiento, ¿no? En un artículo encontré que también se puede realizar ventriculografía aérea o angiografía cerebral, pero eso va a depender del tipo en donde te encuentres del establecimiento de salud. Como acá se puede observar, se ve la evaluación del ABCDE, ¿no? En el paciente. Aquí observamos un TAC con el hematoma subdural agudo laminar y hay un edema cerebral con desviación de la línea media, como se puede observar aquí. Acá vemos la revisión primaria, la evaluación del ABCDE en un paciente. Aquí ya le han intubado, ¿no? Y acá hay aquí se puede observar el manejo conjunto de todo el personal de salud. En esta tomografía podemos observar la contusión hemorrágica frontal, ¿no? Asociada a swelling, ¿no? Hemisférico, que va a determinar el intenso desplazamiento de la línea media, como se ve aquí, ¿no? Se ha desplazado. Y en este lado vamos a observar signo de la masa extraxial biconvexa, ¿no? Como se ve acá. Aquí el signo de colección extraxial semilunar en la B. El signo de hemorragia cerebral parchada, ¿no? Como se ve allí. Y el signo del hematoma subgaleal, ¿no? Bueno, acá son videos, ¿no? Sobre el tema de traumatismo cráneoencefálico, las referencias bibliográficas y muchas gracias. Espero que les sea de mucha ayuda esta información. Hasta luego.